grabando. Voy a compartir la pantalla. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí para nuestra tercera lección para el curso La Biblia en el principio. En la primera clase vimos la creación del mundo, el principio del mundo. En la segunda lectura hablamos acerca del principio de los seres humanos. Hoy tenemos un tema un poco difícil, el principio del pecado, pero afortunadamente también vamos a ver el principio de las promesas de Dios, de enviar un Salvador. Entonces vamos a... Gracias, profesor. Katia, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Ok. Les voy a recordar que pongan por favor los micrófonos. Buenas Si no están noches, profesor, ¿cómo está? Dios Katia, les bendiga a buenas todos noches. sus compañeros también, igual a usted por la clase. Gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos nuestra tercera lección, Adán y Eva, pecado. Y vamos a ver el principio del pecado, pero también la promesa de Dios de enviar un Salvador. Entonces vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo. Pero en tu amor, tú prometiste un Salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame, por gratitud a ti, a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. All right. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a revisar rápidamente lo que estamos viendo durante el transcurso del curso, que llegamos preparados. Muchas gracias a todos ustedes por llegar preparados y también puntuales. Ahorita estoy dando entrada a algunas personas más a la reunión. También a los profesores y a los compañeros de la clase, muchas gracias por el respeto que ustedes han mostrado los unos a los otros, y también en el grupo de WhatsApp. Voy a pedirles un favor. En este momento importante, creo que sería un poco más fácil para mí si me envían directamente por WhatsApp su tarea. Si tienen tarea o preguntas acerca de su tarea, en lugar de usar el grupo de WhatsApp, para que tengamos un poco menos mensajes en el grupo de WhatsApp, si me pueden enviar directamente su tarea, por favor. Entonces, vamos a seguir adelante a la pregunta del día, una comparación entre el mundo antes de la caída en el pecado y el mundo de hoy día. Entonces, el mundo antes de la caída en el pecado y el mundo después y el mundo en que vivamos hoy en día. Y yo voy a tratar de hacer algo, voy a tratar de crear grupos pequeños en que vamos a practicar esta pregunta. Entonces, permítanme un momentito, por favor, para tratar de crear grupos pequeños. Vamos a dividirnos en Zoom, utilizando algo de Zoom para crear grupos pequeños. Y a ver si lo puedo hacerlo. Si no, vamos a practicar juntos todos nosotros. Entonces, un momentito. Ok.
Dios. Ok, lo siento, pido disculpas. No está funcionando la manera para crear grupos. Entonces, vamos a tener un grupo grande. Todos nosotros vamos a practicar esta pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el mundo antes de la caída al pecado y el mundo después? Katia, adelante. Gracias otra vez, buenas noches. Bueno, antes del pecado éramos, como dice la palabra, hemos hecho, sí, hechos a imagen de Dios. Entonces, éramos perfectos, amábamos a Dios perfectamente, teníamos una comunión perfecta con Dios y estábamos comunicados constantemente con Él, o sea, Adán y Eva, ¿no? Antes del pecado. En cambio, después nos constituimos en enemigos de Dios. Después éramos pecadores, no podíamos estar delante de Dios sin haber pecado. Estábamos ya manchados con el pecado totalmente. Gracias, Katia. Y a mí me gustó la palabra que usted usó, la comunión. Antes había una comunión perfecta entre Adán y Eva y Dios. No había una separación entre los seres humanos y Dios. Pero después sí hay una separación. Vamos a ver cómo Jesús restaura la comunión, cómo Jesús repara la separación entre nosotros y Dios, pero sí, una diferencia grave antes y después de la caída. Beatriz, adelante, Beatriz. Veo su mano levantada. Y tiene que encender el micrófono, por favor, Beatriz. Tal vez, Beatriz, usted tiene problemas de la conexión. Mariela Castillo, un comentario acerca de la diferencia antes y después de la caída. Amén, pastor, bendiciones a todos. Sí, en el mundo antes vivieron con un cuidado de Dios, convivieron con Él, no tenían que preocuparse por nada. Pero ahora en este mundo, el después, se rompió la enemistad con Dios y el hombre. Ahora hay que luchar por tener la vida eterna y hay mucha preocupación ahora. En ese tiempo no tenían preocupación de nada, ahora sí. Gracias, Mariela. La preocupación, no había preocupaciones antes de la caída, porque sí, vivieron en un mundo perfecto. Ahora hay preocupaciones por todas partes debido al pecado y las consecuencias del pecado. Y Juan Bautista. Adelante, Juan Bautista. Sí, pastor, bueno, yendo un poco más atrás, o sea, en el tiempo antes de la caída, o sea, el mundo pues gozaba de la armonía y la paz que tenía con Dios. Eran a la hechura e imagen de Dios. Entonces había una relación del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Entonces cuando el hombre cayó, esa relación se cortó. Entonces entró el pecado y por la desobediencia de uno nos constituimos todos pecadores. Pero por la obediencia de uno, entonces podemos restaurar la relación que teníamos con el Padre, por la obediencia y la vida perfecta del Señor Jesucristo. Amén, Juan Bautista, gracias. Sí, por la desobediencia de un solo ser, de un solo hombre, ahora todos nosotros nacemos no a la imagen perfecta de Dios, con pecado, pero por la obediencia de Jesucristo, sí, mediante Él,
tenemos una conexión restaurada con Dios y estamos nuevas creaciones siendo restauradas a la imagen de Dios. Muy bien. Y Reinel, una diferencia antes y después de la caída. Sí, una de las diferencias que encuentro es en el versículo 10 cuando dice, y tuve miedo. Ahí ya el hombre ya tenía ese miedo, esa vergüenza hacia Dios y se esconde. Como dijo uno de los compañeros, se rompió esa relación al punto de que se escondió, ya el miedo entró a la vida o a la tierra. Entonces, es una diferencia que encuentro bien grande allí en la palabra de Dios. El miedo, gracias Reinel. Sí, ahora debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros sabemos que no somos perfectos, hemos pecado contra Dios, merecemos su castigo y por lo tanto, sin el consuelo del Evangelio, andamos con miedo. Pero antes de la caída, sí, no había pecado. Adán y Eva solamente se escondieron después de la caída. Y un comentario más, Maribel, veo su mano levantada. Sí. Antes no éramos pecadores, era paraíso, era todo perfecto, una comunión perfecta entre Dios y Adán y Eva, ¿no? Y ahora nacemos pecadores y nacemos, a las mujeres tienen el parto con dolor, nos hemos vuelto enemigos de Dios. ¿Puede ser? Gracias, Maribel, y gracias también por mencionar las consecuencias de la caída. Dolor en el parto para el hombre, para Adán. Antes de la caída, el trabajo fue algo de gozo, una oportunidad, poder trabajar en el jardín de Edén. Y después, el trabajo fue algo pesado. Muchas gracias. Hoy en día tenemos que lidiar con una creación corrompida, con enfermedades, el COVID, la muerte también. Antes Adán y Eva iban a vivir para siempre. Ahora la muerte es una consecuencia de la caída en el pecado. Muy bien, y muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir adelante haciendo un estudio corto usando dos de los 4 C. Vamos a considerar Génesis capítulo 3, el capítulo que ustedes leyeron para esta noche, y vamos a tratar de contestar las 7 preguntas de considerar y después las 5 preguntas de consolidar. Y después de pasar por estos 2 C, considerar y consolidar, vamos a hablar un ratito sobre el pecado original y las implicaciones del pecado original. Y vamos a cerrar la clase hoy hablando acerca de el primer C de los 4 C, captar. Y vamos a platicar acerca de maneras para captar la atención en un estudio bíblico. Entonces vamos a seguir adelante con considerar Génesis capítulo 3. Entonces, la primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Génesis capítulo 3. ¿Quiénes son los personajes? Abigail, yo veo su mano levantada. Abigail. Y Abigail tiene que encender el micrófono, por favor, para contarnos acerca de quiénes son los personajes en esta historia. Vamos a Pastor, seguir con puede ser Ángel. Oh, sí, adelante.
Sí. Ángel Lara, por favor. Ángel Lara. Veo algunas manos levantadas, pero tal vez hay problemas de la conexión o son de las preguntas anteriores. Entonces, Juan Bautista, ¿quiénes son los personajes? Pastor, disculpe. Sí, soy Ángel Lara, disculpe. Lo siento, tenía Juan, problemas ya tenemos a Ángel. Adelante, Sí, Ángel. perdón, compañero, también es que tenía problemas con mi audífono. Sí, pastor, los personajes que yo pude considerar en lo que es la historia, primeramente es Dios, ¿sí? Pude ver lo que es el diablo representado en la serpiente, el hombre que es Adán, la mujer que sería Eva, perdón, y los querubines. Si hay algún otro Muy personaje, bien. me gustaría que me ayudara, pastor. No, muy bien. Y los querubines, a veces es fácil olvidarlos, pero sí, muchas gracias. Dios, el Señor, la serpiente, el diablo, la mujer, el hombre, querubines. Muy bien. Y la próxima pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Juan Reyes, adelante. Los objetos de esta historia es el árbol, el fruto, las hojas de la higuera, los delantales, el pan, las plantas, la tierra, el polvo, las túnicas de pieles, la espada, los árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Muy bien, Juan Reyes, muchas gracias. Y en esta historia sí, hay muchos objetos y pensando en todos los objetos podemos tener como una visión, una imagen del jardín y todas las cosas dentro del jardín y en la escena aquí. Muchas gracias por decirnos los objetos. Y la tercera pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? Mariela, veo su mano levantada. Mariela. ¿Dónde ocurrió? En el huerto del Edén. Muy bien, en el jardín, el huerto de Edén. Muy bien. Y la próxima pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Tenemos que pensar un poquito aquí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Xiomara. La fecha que ocurrió desde el principio, ¿verdad? Desde que el Señor hizo la tierra, separó la tierra del mar, ¿verdad? Desde el principio de la historia. En el principio, ok. Y un comentario más. Pablo, un comentario más. Sí, aproximadamente sería entre el séptimo y el octavo día, porque 6 días tomó hacerlo, en el séptimo descansó y sería entre el octavo y el noveno día aproximadamente. Sí, gracias. Entonces sí, sabemos que había 6 días de la creación. Dios descansó en el séptimo día. Entonces, después del día séptimo, y no sabemos cuánto tiempo había pasado. Podría haber pasado varios días o no, tal vez fue el octavo día. No sabemos exactamente, pero sí, después del día séptimo. Ok, y la quinta pregunta, ¿cuál es el problema aquí? En nuestro primer estudio no había un problema porque todavía estuvimos antes de la caída del pecado. En nuestra segunda clase, técnicamente no había un problema en el sentido de pecado. Había algo que faltaba a una compañera para Adán, pero no un problema en el sentido del pecado, pero hoy es diferente para nosotros. ¿Cuál es el problema? Reinel. La desobediencia de Adán y Eva. El pecado. Pecaron, sí, la desobediencia
de Adán y Eva, los dos. Y vamos a ver y vamos a conversar más acerca de quién es el responsable. Cuando Dios vino, ¿a quién buscó? Primero a Adán. Entonces, a veces es fácil aquí echar la culpa a Eva. Ella comió primero, pero vamos a ver que los dos, Adán y Eva, juntos caen en el pecado. Y vamos a continuar. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Hay alguien que puede darnos rápidamente como una lista de los puntos principales de esta historia, por favor? Juan Bautista, adelante, con un resumen rápido, por favor, de todo el capítulo. Sí, podríamos decir que en el principio todo era perfecto, porque el Señor había creado el hueso y hubiera puesto a Adán y a Eva en el hueso, y había una relación, podríamos decir que esta relación era un poco unilateral en el principio, porque Dios había hecho todo para ellos. Yo había hecho todo para que ellos no les faltara nada. Pero había algo que ellos no habían tenido la oportunidad de hacer nada para Dios. Okay. Sí, y hablamos la semana pasada como ellos tenían la oportunidad de mostrar su gratitud a Dios por todo al no comer del árbol, pero sí, fueron tentados por la serpiente, sí, y cayeron exacto, no por Dios, sino entonces él le había dado la pauta para que las pros y los contras de qué le iba a pasar si comían o qué iba a pasar si no comían. Pero que ellos se sintieron tentados por el Satanás. Ahí entró Satanás y tentó a Eva, a Adán. Entonces Dios se dirige a Adán, como Adán era el representante, la cabeza de los primero Adán, porque él tenía que ser él quien cuidara de Eva. Entonces él no incluyó a Eva y cuidó de ella para que ella no comiera del árbol. Entonces él era responsable de Eva. Entonces ahí fue cuando al recuperaron el conocimiento y la sabiduría. No la vida eterna, sino la sabiduría del bien y del mal. Entonces ahí fue donde desobedecieron, y al adquirir el conocimiento, pues tuvieron conocimiento del bien y del mal, y entonces tuvieron conocimiento del pecado. Ok, gracias Juan Bautista. Y Gabino, yo vi su mano levantada. ¿Algo que añadir, Gabino? Yo creo que Adán fue la falta de fe, porque fuimos criados para libre albedrío, para escoger entre el bien y el mal. Y al escuchar a Adán a Eva, yo digo que le faltó para decir que él también tuvo culpa por aceptar comer el fruto. No se hizo cargo de su problema, sino que culpó a la mujer. Gracias, Gabino. Y usted dijo algo, y lo siento, no puedo recordar exactamente cómo lo dijo usted, pero algo acerca de una falta de fe, una duda. Y así es la primera tentación, dudar la palabra de Dios. Dios dijo en verdad. Vamos a regresar a ese tema. Gracias, Gabino.
Entonces, al pensar en la historia hasta este momento, hemos pensado en la desobediencia y la caída y la falta de confianza y fe por la parte de Adán y Eva y las consecuencias y la presencia del diablo y sus tentaciones. Pero en versículo 15, ¿qué pasa en versículo 15 después de la caída? ¿Qué pasa en versículo 15 de Génesis capítulo 3? Reinal, adelante. Bueno, ese versículo 15 es, digamos, la profecía de redención. Ya ahí se habla ya de que iba a venir de la simiente de la mujer alguien que le aplastaría la cabeza al diablo, digámoslo así. Así, gracias, Reinal. Entonces, inmediatamente después de la caída en el pecado, Dios en su amor promete enviar un Salvador. Vamos a regresar a esta promesa en un momentito al consolidar la lectura. Entonces, el séptimo pregunta, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo? Pues la respuesta es sí. Dios da su palabra de resolver el problema con el que nacerá de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Y podemos pensar en la cruz, sí. Jesús recibió daños y murió. Podemos pensar en el talón siendo aplastada. Pero Jesús, después de 3 días, resucitó de la muerte, completamente aplastando a Satanás, a la muerte, al pecado. Entonces, inmediatamente después de la caída, Dios promete dar un Salvador y podemos fijarnos en este momento, en Génesis capítulo 3, en la cruz y en la tumba vacía, en la resurrección. Muy bien, gracias compañeros de clase. Vamos a continuar ahora con consolidar. Entonces, ¿de qué se trata la historia? Y creo que les dije que otro profesor y yo tenemos la costumbre de estudiar la Biblia juntos. Ahorita estamos estudiando Josué capítulo por capítulo y estamos utilizando las 5 preguntas para consolidar y estamos tratando de resumir el capítulo en 10 palabras. No es necesario, no es que 10 es un número mágico, pero al tratar de consolidar todo el capítulo hacia 10 palabras, nos ayuda a pensar, ok, ¿cuáles son los temas, los puntos más importantes? Porque solo tengo 10 palabras para resumir el capítulo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Norma, veo su mano levantada. ¿Puede ayudarnos? Y no tiene que hacerlo en 10 palabras, pero en pocas palabras. Listo. Buenas ¿de qué noches. se trata? Sí, buenas noches. De la pérdida de la gracia de Dios por la desobediencia. Ok, gracias por también mencionar la gracia. Sí, vemos inmediatamente la gracia. Ovidio, adelante, Ovidio. Sí, la historia se trata, profesor, de la caída del pecado, de cómo fueron antes y cómo sucedió después del pecado, los eventos que sucedieron posteriormente a la caída del pecado, ¿verdad? Ellos recuperaron su vista y luego se escondieron cuando el Señor andaba por ahí en el jardín y todos esos eventos que sucedieron, ¿verdad? Gracias, Ovidio, gracias. Sí, los eventos de la caída en el pecado. Yo preparando la clase para hoy, para usar 10 palabras, Adán y Eva pecaron, pero Dios promete enviar un Salvador. Entonces tenemos los 2 temas, la caída, pero también la promesa.
la promesa. Ok, ¿qué pecado? Aquí tenemos, según yo, mucha material. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Leisin, ¿quiere ayudarnos, por favor, con qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Amén. Bueno, pienso yo que el pecado de la falta de confianza, que es la que muchas veces nos lleva a desobedecer a Dios. Así, la falta de confianza, bien dicho, gracias. Dudando la palabra de Dios. De hecho, es aquí como algunas de las primeras tentaciones y el primer pecado, más o menos, dudando la palabra y la bondad de Dios al pecar y ir tras las tentaciones de Satanás. Y Ricardo, ¿algún otro pecado que nos enseña a confesar esta historia? Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Creo que la codicia que ellos tuvieron por alcanzar el conocimiento del bien y del mal es algo que nos pasa a todos día con día, porque el Satanás nos sigue ofreciendo con sus tentaciones todo lo que está en el mundo, las riquezas, el poder, la fama, y todo eso es tentaciones que nos traen codicia. Gracias, Ricardo. Sí, vemos algo muy similar en nuestras vidas, la tentación del diablo. El diablo ofreciéndonos cosas que no necesitamos, cosas que no debemos tener, cosas prohibidas por Dios, cosas que pueden distraernos del camino correcto. Katia, un comentario. Sí, bueno, yo noto también aquí que el hombre cedió su liderazgo a la mujer, le obedeció a la mujer, comió sabiendo que él podía decir que no y podía decir que la mujer tampoco coma. O sea, cedió a la mujer. Gracias, Katia. Sí, Adán no estuvo en este momento llevando a cabo su papel del líder espiritual en su matrimonio. Gracias, Katia. Sí. Y Emilio García, adelante, Emilio. Sí, pastor, yo creo que la desobediencia fue el pecado principal en esta parte realmente de que los apartó de Dios. Él les dio la opción de, como dice, de escoger, pero ellos tomaron la decisión de no hacerle caso a él. Y yo creo que la mayor parte de nuestros problemas en nuestra vida diaria se lleva a cabo por la desobediencia que tenemos hacia Dios, a pesar de que muchas personas nos pueden decir, no, está mal esto, no lo hagas. Uno termina por hacerlo y después de que lo hace se da cuenta realmente que cometió un grave error. Gracias, Emilio, gracias. Sí. Y también, como algo que parece tan simple, fácilmente puede convertirse en algo grave. Sí. Y todo pecado, no importa si es un chisme, una grosería o adulterio, los dos son en los ojos de Dios pecados que merecen la muerte. Es interesante también aquí notar el progreso de la tentación, habiendo comenzado con la duda acerca de la palabra de Dios, luego pasó al rechazo de ella, el rechazo de la palabra de Dios, y después, ahora, la serpiente y el diablo le ofrece a Eva el poder de establecer su propio estándar de bien y mal, para definir la verdad por sí misma. Y a veces podemos enfrentar la misma tentación. Yo quiero decidir
qué es adecuado, cuál es correcto en mi contexto personal. Yo voy a averiguar lo que es bien y el mal sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para mí hay muchos pecados que me enseña a confesar esta historia. Vamos a seguir adelante a la cuarta pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Karen, yo veo su mano levantada. Karen, ¿un comentario? Tal vez es levantada. Beatriz. Sí. Beatriz, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde ves el amor en Dios en esa historia? Bueno, podemos pensar que Adán desobedeció lo que es la palabra de Dios, al que no deberían consumir lo que es el fruto prohibido. A pesar de eso, Dios ha sido tan bueno con ellos que les promete un Salvador y para que a ellos le pueden redimir a toda la humanidad. O sea, Dios ha sido, aparte de toda la desobediencia, ha sido misericordioso con ellos, que no se alejó de ellos y estuvo pendiente de ellos. Gracias, Beatriz. Gracias. Sí, a pesar de su desobediencia, Él promete un Salvador. A veces sería difícil para nosotros ser como así, porque cuando alguien comete un error contra nosotros, cuando alguien peca contra nosotros, a veces puede ser un poco difícil mostrarle compasión o conceder el perdón. Pues con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, sí, podemos hacerlo en gratitud por Dios y el perdón que Él nos ha dado. Podemos perdonar a los demás, pero a veces no es nuestra primera reacción. Esta persona ha pecado contra mí. Ahora yo voy a ayudarlo. No es siempre nuestra primera reacción. Vamos a regresar a Karen. Karen, lo siento. Karen. Sí, pastor. Sí, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta parte de la historia? Bueno, yo veo el amor de Dios, que a pesar de que ellos pues pecaron, tuvieron una caída, Dios les promete un Salvador y dice que, o sea, en pocas palabras le prometió la restauración de ese paraíso, de que ellos sí comerían del árbol, pero ahora del árbol de la vida. Gracias, Karen. Sí, a pesar de su pecado, Él prometió un Salvador y también Dios tiene un plan para restaurar lo que fue perdido. Y tenemos que esperar hasta el cielo para disfrutar de esta restauración completa en el cielo. Sobre todo, en la manera más grande, Dios prometió enviar un Salvador. Es la forma más grande en que vemos el amor de Dios. Pero también Dios hace cosas pequeñas para ellos también. Él hace ropa para ellos. Él también los busca en el jardín, dándoles tiempo para confesar su pecado. Él es paciente con ellos. Entonces, además de esta promesa maravillosa de un Salvador, Él también, nuestro Dios misericordioso, está haciendo cosas pequeñas también para mostrarles su amor. Ok, muy bien. Muchas gracias por los comentarios excelentes. Y vamos a seguir a la cuarta pregunta. Perdón. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pensando en la primera promesa del Evangelio y toda la historia, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Beatriz.
Beatriz, adelante, Beatriz. Ya, bueno, ¿qué nos enseña aquí? Nos enseña a Dios a que no debemos de obedecer su palabra y a ser firmes ante el pecado. Y si en caso cometemos un pecado, también nos pide, deberíamos pedir perdón y confesar nuestro pecado, pero que sea de corazón, porque Dios está apto de escucharnos en todo momento, pero siempre cuando nosotros le pedimos de corazón el perdón, para nosotros poder vivir en armonía con Dios. Gracias, Beatriz. Gracias. Sí, que lo obedezcamos, sí, que confiemos en su palabra, pero también porque no vamos a vivir vidas perfectas. Es lo ideal, es la meta, es lo que debemos hacer. Dios nos va a ayudar a seguir sus mandamientos, pero la realidad es que sí vamos a caer también. Y cuando pase, debemos confesar nuestros pecados y no tener la reacción de Adán y Eva y escondernos, porque sabemos que nadie puede esconder de Dios. Entonces, más bien, debemos acercarnos a nuestro Dios, quien es listo para oír nuestras confesiones y concedernos su perdón, el perdón que Cristo ganó en la cruz. Y la última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Ricardo, veo la mano levantada. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Pues esta historia se puede compartir, ¿verdad? En cualquier circunstancia, porque nos habla, ¿verdad?, de nuestro origen como humanos que somos, que nacimos con una naturaleza corrupta y que nos demuestra, ¿verdad?, que la causa de nuestra inclinación al mal. Entonces, creo que es bueno dar la enseñanza en cualquier momento, en cualquier lugar. Gracias, Ricardo. Sí, nos recuerda esta historia que somos débiles, porque sí, nacemos con esta naturaleza pecaminosa, nacemos con este pecado original, por lo tanto somos débiles y por eso debemos aferrarnos a Cristo, a su palabra, a pedir la ayuda de los hermanos y hermanas en la fe para poder luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa y también aferrarnos a la cruz de Cristo donde hay perdón. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar hablando acerca de dos temas. Primero, este concepto del pecado original que tenemos y después vamos a cerrar la clase hablando acerca de algunas formas, algunas ideas para captar la atención. Y les recuerdo que en el proyecto final, ustedes van a preparar un estudio bíblico acerca de Génesis capítulo 37. Y la primera parte de este estudio bíblico es encontrar una forma para captar la atención de los participantes. Entonces, ustedes pueden imaginarse alrededor del comedor, de la mesa, y van a enseñar esta historia a su familia. Primeramente, cómo van a captar su atención. O tal vez tienen un grupo en la sala de estar y le toca la historia de Josué y está a punto de contar esta historia, pero antes de contar la historia, ¿cómo va a captar la atención? Entonces, las dos cosas más que vamos a hacer es... Entonces, ¿una pregunta? ¿Un comentario? Tal vez simplemente un poco de ruido al fondo, no hay problema. Entonces, tengo esta foto aquí, foto de un bebé, y hay una declaración aquí, qué bonito, tan inocente es mi bebé.
es un angelito. Sí, parece como un angelito. Qué inocente en algunos sentidos. Qué bonito. Qué bendición de Dios. Pero, ¿en qué sentido es esta declaración algo no exactamente correcta? En sentido se pueden entender bien las palabras así, pero ¿en qué sentido es una equivocación hablar así? ¿Qué les parece? Emilio, adelante, Emilio. Su micrófono, Emilio. Sí, pastor. Dice, por cuanto en todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos significa todos. Entonces también tenemos, como dice usted, el pecado heredado de nuestros padres, la desobediencia. Por lo tanto, como digo, es un inocente quizás en un sentido de que todavía no tiene la edad suficiente para dejar de serlo. Pero sabemos que aún el salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que también tenemos esa herencia como parte de nosotros. Entonces Gracias. es como que contradictorio en cuanto a la realidad que vemos en la foto. Sí, gracias, Emilio. A mí me gustó su comentario. Todos significa todos y todos han pecado. Y sí, todos significa todos. Entonces, sí, es un bebé, no es un joven que una noche andaba con sus compañeros de clase buscando actividades no muy adecuadas para un cristiano, para un creyente. No ha rechazado a sus padres hasta este momento, pero todo significa todos, y si todos han nacido con una naturaleza y también, además del versículo que mencionó Emilio, también Salmos, el rey David, él dijo, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Entonces, antes de nacer, David reconoció que antes de nacer, él tuviera la Biblia nos dice que desde el momento de la concepción, no somos el tipo de personas que Dios exige. Y también de Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero afortunadamente sabemos, y hay perdón, pido disculpas, no recuerdo quién, pero alguien mencionó, creo que Juan Bautista, alguien mencionó que también por la obediencia de un solo hombre, todos nosotros, mediante él, mediante la fe en él, nosotros somos justificados. Entonces, hay esperanza para nosotros, aunque nacemos muriendo, aunque nacemos muertos, hay esperanza para nosotros. Ahora tenemos vida en Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de el pecado original que tenemos? Pastor. Sí, adelante, Ángel. Sí, solo para complementar un poquito ahí en esa pregunta. Fíjese que en una clase igual de legalismo se nos hacía una pregunta, que cuál es nuestra condición al nacer en este mundo. Y dice que espiritualmente muertos, en pecado original o hereditario por naturaleza pecaminosa,
a través de la madre y el padre la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Gracias, Ángel. Y entonces, lo que vamos a ver y lo que ustedes van a estudiar o han estudiado en los otros cursos es que hay implicaciones para nosotros al nacer en el pecado. Como dijo, nacemos muertos. ¿Y qué puede hacer una persona muerta? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, exactamente nada. Así es. Nada, sí. No, sí, mi suegro siempre dice una historia acerca de dos jóvenes trabajando en el lugar donde preparan los restos, los cuerpos para ser enterrados. Y él habla acerca de uno de los jóvenes trabajando en este local. Este joven dijo al cuerpo muerto, al resto, ayúdame por favor, porque él quiso mover al cuerpo a otro lugar para poder preparar al cuerpo para ser enterrado. Y el punto es ser un poco chistoso, porque un cuerpo muerto no puede moverse, no puede hacer nada. Y así es con nosotros. Por eso hay implicaciones como la elección. Somos elegidos por Dios. Nosotros no podemos elegir servir a Dios, no podemos escoger a Dios, no podemos decidir, yo voy a tener fe en Dios, porque somos muertos. No podemos hacer nada. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas y resucitarnos a la vida. También hay implicaciones en cuanto al bautismo. Si los bebés nacen muertos espiritualmente y el bautismo da la nueva vida, da el perdón de los pecados, entonces debemos bautizar también a los bebés. Pero una enseñanza por otro tiempo. Gracias por los comentarios. Vamos a seguir para poder conversar un poco sobre Profesor. captar. Sí, Ovidio, sí, adelante. Profe. Ovidio. Sí. Sí, mire que yo quiero aprovechar este espacio para hacer una consulta. Sí. ¿Perdón? Adelante, Ovidio, sí. Ok, cuando dice la Biblia, dejad que los muertos entierren a sus muertos, interprétemela, por favor. Muy buena pregunta. Vamos a guardar esta pregunta para el final de clase. Sí, porque es una declaración por Jesús que puede ser un poco difícil. Y si yo olvido, recuérdeme por favor, Ovidio, en el final de la clase. Muchas gracias. Pastor, yo también quería participar, estoy pidiendo la palabra. Ok, ¿quién habla? Lo siento, ¿quién es? Amelia Torres. Amelia, Torres. ok, adelante, sí. Amelia. Buenas noches a todos. Pastor, usted dice, solo tengo una duda, porque he leído el libro de Juan, y siempre lo recuerdo a este versículo, que es el versículo de Juan 1:12. Aquí hay un término que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escucho a usted decir que nosotros como muertos no podemos recibir, pero aquí en esta versión dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso quisiera, por favor, que se quede muy claro, porque en la iglesia donde yo estoy, normalmente, eso dicen, ¿no? Quienes quieren reconciliarse con Dios, o sea, los que ya se han bautizado y se han alejado de la iglesia, dice, quieren reconciliarse con Dios. Y también utilizan esta versión. Quienes quieren recibir a Dios como su Salvador en estos momentos, pase adelante para que sea bendecido, para que sea, ¿no? Normalmente esta expresión utilizan. Entonces, yo cuando era al inicio, cuando estuve yendo a la iglesia,
empecé a leer y pude encontrar este versículo que dice, más todos los que le recibieron. Y ahora escuchar que usted dice que nosotros como muertos no podemos, somos inertes, pues no movemos, no hacemos nada, no tenemos decisiones ni potestad. Me gustaría que esto me aclare. Gracias. Sí, gracias Amelia, gracias por la pregunta. Y voy a contestar en breve y podemos hablar más tarde también para ahorrar un poco de tiempo para el concepto de captar. Pero sí. Muchas gracias. Oh, sí, por nada. Puede ser muy fácil enfocarnos a veces en un versículo, en dos versículos y enfocarnos en una palabra como recibir o aceptar. Pero es importante al pensar en nuestra relación con Dios, es importante tomar en cuenta todo lo que dice la Biblia. Y a través de las páginas de la Biblia, vemos que sí, somos muertos espiritualmente por nuestra parte, no podemos elegir a Dios, y es que es Dios trabajando mediante el Espíritu Santo trabajando con los medios de gracia y evangelio que nos capacita a tener la fe. Entonces, pues debo decirlo de manera diferente, no solo nos capacita, sino nos da la fe. Entonces, el Espíritu Santo nos da la fe como un regalo. Y ahora, después de tener la fe en nuestros corazones, ahora podemos entender un poco mejor, recibir o aceptar. Por ejemplo, Josué ordena a los israelitas, ustedes deben decidir a quién van a adorar. Pueden adorar a dioses falsos si quieren, o pueden adorar a Dios. Pero Josué en este momento estuvo hablando a personas ya convertidos, personas que ya han recibido el don de la fe por la obra del Espíritu Santo. Pero muy buena pregunta, podemos platicar más. Vamos a continuar. Si me pueden prestar 5 minutos más para hablar acerca de captar y después vamos a cerrar con una oración. Entonces, captar. Y como mencioné, es parte del proyecto final encontrar una manera para captar la atención de las personas que van a participar en su estudio. Entonces, captar la atención de la gente tiene que ser algo interesante. Es como el gancho, el anzuelo. Y introduce el tema del día. Por eso es importante primero leer y estudiar la historia. Entonces, no debemos leer rápidamente la historia y tratar de encontrar el gancho. Más bien, tenemos que estudiar la historia y pensar en, ¿quiénes son las personas? ¿Cuáles son los objetos? Porque tal vez usted vaya a encontrar un gancho pensando en los personajes. O tal vez hay un objeto en la historia que puede servir como el gancho. Entonces es muy importante primero estudiar la historia y después tratar de encontrar el gancho, la cosa para captar la atención. También debe ser algo sencillo y directo, pero no debe ser algo que se pueda contestar con simple sí o no, porque usted quiere iniciar una plática y comenzar a conversar acerca del tema. Entonces, mejor evitar preguntas con una respuesta de sí o no. Algo que llama la atención. Y por eso es importante también conocer la audiencia. ¿De dónde son las personas quienes van a participar en su estudio? ¿Y qué intereses tienen? ¿Y qué edad tienen? Por ejemplo, aquí tengo una foto de niños. A veces usted podría contar la misma historia, pero usted va a usar algo para captar la atención, un gancho diferente con los niños que con los adultos, porque los adultos y los niños
tienen intereses diferentes, tienen experiencias en la vida diferentes, y por eso a veces tenemos que cambiar la forma de captar. Depende de los participantes del estudio. El captar no tiene que ser algo de la Biblia, pero nos va a dirigir hacia la palabra de Dios. Entonces puede captar la atención con una noticia del mundo, una noticia de Ecuador, de Panamá, de México. Puede ser algo de la vida real, puede ser una historia fabricada. No tiene que ser algo de la Biblia, pero nos va a dirigir hacia la palabra de Dios. Entonces, ahorita voy a compartir algunas cosas. Fuente, hay ideas para captar la atención. Fuente. Cuando se trata de una serie de lecciones o historias bíblicas, muchas veces el captar sirve como una transición entre la lección anterior y la lección presente. Algo de las últimas noticias, una dinámica. A veces sirve muy bien con los niños, una dinámica, una broma que puede servir para captar la atención. Depende si tiene actores disponibles. También una estadística. Por ejemplo, puede decir, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Y cuántas de esas personas son cristianos? Y este número significa que hay millones y millones de personas que no conocen a Cristo. Entonces, una estadística, un video de YouTube, un meme, un poema, una obra de lección visible, un dicho común, un mini debate. Jesús, por ejemplo, con los dichos comunes. Jesús lo hizo en su ministerio y diciendo, pues ustedes han escuchado, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, aman a sus enemigos y bendigan a los que maldicen. Entonces, Jesús usó un dicho común para captarla y cambió el dicho para captar la atención. Entonces, puede haber una variedad de formas para tratar de captar la atención. Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia en cómo captar la atención de otras personas antes de contar una historia bíblica? Lo siento por haber corrido a través de este tema. Tal vez el miércoles vamos a comenzar con un poco de repaso sobre ideas para captar la atención, porque estuvimos pasando por este tema rápidamente. Ovidio, ¿un comentario? Sí, profesor. Hay muchas formas de captar la atención, ¿verdad? Los amigos pueden usar lo que se conoce como lluvia de ideas, hacer preguntas a las personas que van a participar ahí en el compartimiento de la palabra sobre la vida de José, preguntar quiénes saben sobre la vida de José, quiénes han leído, qué párrafos han leído, qué versículos, qué sé yo. Entonces, dentro de todos ellos, alguien puede aportar y eso es bueno para llamar la atención de los demás y aprender lo poco que ellos puedan aportar o lo mucho. Entonces, yo creo que es una forma de entretenerlos y llamar la atención de ellos y ellos, va a haber una competencia entre ellos. Y al final, sus aportes van a ser de mucho valor para que la enseñanza sea más abundante y provechosa. Gracias, Ovidio. Sí, gracias. Y yo quería, se me olvidó, me gustaría rápidamente mostrarles un ejemplo de la Biblia con el rey David
y el profeta Natán. Natán captó la atención del rey David, contándole una historia fabricada. David, el rey, él cometió adulterio y luego él cometió un asesinato. Él mató a un hombre para tratar de esconder su adulterio con la esposa de este hombre. Entonces cometió adulterio, homicidio y recibió una visita por un profeta que se llama Natán. Y Natán contó a David una historia acerca de un hombre rico que tenía un montón de ovejas y este hombre rico tenía un vecino y este vecino tenía solamente una ovejita y esta ovejita fue tan importante a él y a su familia. Y cuando el hombre rico recibió unos invitados, en lugar de preparar algunas de sus propias ovejas para la comida, él robó la ovejita de su vecino. Y David se enojó y dijo, este hombre merece morir. Y Natán dijo, tú eres el hombre. Entonces tenemos un buen ejemplo en cómo captar la atención con el profeta Natán. Puede ser una historia importante tomar en cuenta los participantes, cuáles son sus intereses, cómo puedo iniciar una plática con estas personas. Entonces, hasta aquí vamos a parar la tarea para el miércoles. Hay otro video que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. También les pido que lean, por favor, Génesis capítulo 6 a 9. Capítulo 6 a 9 de Génesis. Y también, si pueden, por favor, preparen una forma para captar. Pueden practicar antes del proyecto final. Si pueden encontrar una forma para captar la atención para Génesis capítulo 6, versículo 1 a capítulo 9, 17. Yo voy a también compartir más instrucciones, más información acerca de la tarea en el grupo de WhatsApp. Pero nos toca la hora y yo quiero respetar a sus horarios. Entonces voy a compartir un poco más información sobre la tarea para el miércoles en el grupo de WhatsApp. Vamos a cerrar con una oración y después, si hay algunas preguntas, podemos continuar un poquito más de tiempo, pero vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, Creador de todo, te damos gracias por prometer enviar un Salvador y por haber enviado a Jesús como el Salvador nuestro, el Salvador del mundo. Gracias que a pesar de nuestra desobediencia y nuestro pecado, gracias por seguir mostrándonos tu amor y derramando bendiciones sobre nosotros. Gracias también por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Sé con todos nosotros hasta nuestra próxima clase. Oramos en el nombre de Jesús, quien aplastó Satanás, la muerte y el pecado. Oramos en su nombre. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén. Gracias, Muchas pastor. gracias. Bendiciones. Amén. Hasta el Gracias, miércoles. bendiciones. Hasta el Hasta el miércoles. miércoles. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hasta el miércoles. Gracias, pastor. Hasta el miércoles. Bendiciones para Hasta el todos. día miércoles. Amén. Gracias. Buenas noches, hasta el Gracias. miércoles. Buenas Permita. noches. Hasta el miércoles. Bendiciones para Gracias. todos. Una feliz Saludos a noche. todos. Que duerman bien. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a Gracias toda la iglesia. todos. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Hasta el miércoles. Pastor, una pregunta. Sí, Mariela, adelante. ¿Usted tiene Bueno. algún correo para mandarles la tarea?
Sí, un correo sería excelente. Mariela, lo que voy a hacer, yo tengo su número de WhatsApp. Ajá. Sí, voy a pasarle mi correo por WhatsApp, pero es simplemente, es mi nombre y punto mi apellido, @ plc.edu. Escríbale en el Pues Sí, sería, sí es ¿qué mejor. estoy pensando? Sería mucho más fácil si en el chat. Voy a poner mi Sí, correo en el sí, chat. exacto. Ay, ay, ay. Ajá, Sí, un momentito. Sería mucho más fácil ajá. si dejo mi Bueno, correo. bendiciones Mariela. hasta el miércoles. Bendiciones, gracias. Bendiciones el miércoles. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, amén. Amén. Que les vaya bien a los que se van y los que nos quedamos. Seguimos. Muy buenas noches. Ok, ahorita estoy compartiendo mi correo en el chat. Perdón, equivoqué. Ay, perdón. Bendiciones, compañeros. Bendiciones, pastor. Que tengan buena noche. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Ok, de nuevo compartí mi correo correcto, lo siento. Ok. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a responder rápidamente a la pregunta de Ovidio, pero Ovidio también puedo compartir un poquito más información porque yo tengo que cerrar el Zoom, la sesión de Zoom en unos minutos. Pero sí, Jesús hizo este comentario que a nosotros puede sonar un poco fuerte. Dejen que los muertos entierren sus propios muertos. No, a veces no podemos entender completamente las razones por las que Jesús dijo algo. No podemos echarnos un vistazo. Sí, adelante. Raúl. Fíjese que en el transcurso de la capacitación hemos podido quizás tener problemas en el sonido muy bajo. Y yo creo que lo tiene hasta Pablo también. Estoy viendo a Pablo ahí acercarse ahí porque no escucha bien. Yo también tengo ese problema. Y por eso quería hacerle su conocimiento para la próxima clase podamos mejorar el audio porque a veces no se escucha. Viera qué problema tenemos. Ovidio, muchas gracias por decirme. Sí, yo voy a... sí, alguien me dijo también que había problemas. Yo voy a buscar un sistema para poder tener un mejor micrófono. Y creo que otra cosa es que en el cuarto donde Pastor, de repente tiene que levantar nada más el volumen de su laptop. Ok, voy sí. Okay. Sí, hermanos, muchas gracias. Yo voy a encontrar una solución. Ahora sí, ¿ve? Sí. Ok. Entonces. Pastor, puede dejar de grabarlo ya esta parte, este episodio, ya no es necesario grabarlo. Gracias, sí. Ahorita también estoy buscando la forma de dejar de grabar.